Hola, qué privilegio poder estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias Diego y Julio por acompañarme. La verdad es que me siento muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. Sé que va a ser de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Qué alegre estar con pesos pesados como los de hoy. Literal. En todo el sentido de la palabra, muchacha. Ofensa. No, Sí, con mucho amor. que parece ofensa. Pesado, Con mucho flacos. amor. Mira, el que le quede el guante. Sí, nos queda Que bien. le ¿no? quede bien. Nos queda re bien. Bien, pesos pesados aquí. Qué bueno, qué bueno. Todo bien. Aquí, pues, contentos de poder terminar un podcast más. O sea, una temporada más. Creo yo que este libro ha sido de mucha bendición. El hecho de los hábitos han venido a quebrar muchos paradigmas que yo tenía, pues, establecidos. Creo que es una buena tesis para como preguntarse lo que uno cree y por qué lo cree. ¿Qué fue lo que más les ha gustado del libro? Lo que más les gustó del libro. En lo personal, que es bastante práctico, que puedes analizarlo y comprenderlo muy fácil y que al mismo tiempo no solo te presenta, como decía Hipope. ¿Quién es Hipope? Rolando Ponce. Gracias. Rolando Ponce. Saludos, Rolando. Alias Hipope en el bajo mundo. No solo te presenta los problemas, sino también te da soluciones. Entonces creo que eso es lo que más me gustó del libro. Tío. ¿A vos? A mí me gustó mucho, uno, que el hecho de que yo siempre he creído que las personas, o sea, nacen como son, ¿verdad? O sea, en el sentido como una forma de ser. Y el autor plantea de que al final es solamente una suma de lo que ellos han hecho. Sí. Es cierto, o sea, por el entorno, su crianza y todo, pero al final que sí es posible cambiarlo. Sí. Entonces eso para mí, que siempre he creído que no, que las personas son como son, o sea, me hace reflexionar. Todavía tengo mis comentarios por ahí, pero creo que es un punto. Y segundo, considero yo que es como lo que dice David, es muy práctico, es como un taller, o sea, Sí. no es tanto como, y te funciona así como hace esto, hace lo otro, y eso me gusta mucho. Yo creo que inspira, pero también te da puntos. Por supuesto. No solo es de aquellos de, vamos, Julio, vos podés levantarte No, yo todos creo los que días es más hacer como esto. un taller, o sea, Sí. como un taller así intensivo de, bueno, ya hiciste el primer paso, ya vas por uno, por cierto, cómo vas con todo. En lo personal quiero comentarles que me sentí bastante frustrado el año pasado cuando tuvimos las estadísticas del podcast en general. Porque gracias a Dios hemos crecido, hemos alcanzado y hemos llegado a varias personas, pero no fui parte de esa estadística, o tal vez fui la mínima de esa estadística. Y me propuse, sin saber que este año el podcast iba a empezar con hábitos atómicos, y no perderme ni un solo episodio. Y estoy contento de llegar al último y decir que no me he perdido ni uno solo este año. Entonces estoy muy contento de empezar así, que va de la mano con el título del libro y que al final es la forma básica que el libro nos enseña de cómo construir este tipo de hábitos. Paso a paso, ¿verdad? Desde la forma más pequeña, desde la acción más mínima, hasta poder construir al final de un tiempo algo que realmente es el fruto del esfuerzo de mucho tiempo. Excelente. Solo como es el último episodio, me gustaría como resumir un poco en general qué estuvimos viendo. Obviamente los demás episodios van hablando. El libro lo fundamenta en 4 partes grandes, que empieza con la primera ley, que es hacer lo obvio. Se recordarán que estuvimos hablando un poco de esto, hacer obvio las cosas. La segunda ley, que es hacerlo atractivo para que pues nos guste, básicamente. La tercera ley, que es hacerlo sencillo. Y el martes pasado que estuvieron hablando de hacerlo satisfactorio, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer hoy, pues, o lograr llegar al punto, es como concluir reforzando un poquito todo esto. Obviamente es mucho, pero por lo menos dar un resumen general para llegar al contexto de cómo podemos empezar, o si no lo hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, reforzar, ¿verdad? Mira, yo creo que aquí viene la pregunta que nos hemos hecho tantas veces. ¿Un líder nace o se hace? ¿Qué creen ustedes? La respuesta de siempre, ambas son correctas. Exactamente. Y el autor creo que refuerza ese punto con el tema de los hábitos. Me encantó en la última parte en donde habla acerca, da un ejemplo, si se recuerdan, de 2 tipos de atletas de alto rendimiento. Daba el ejemplo de Michael Phelps, el atleta de natación que ha ganado más medallas en toda la historia, en todas las disciplinas. Y no recuerdo el nombre del otro atleta, pero es un corredor de distancias medias. Y él hacía un ejercicio de comparación de cómo es el cuerpo de cada uno de ellos y decía, el cuerpo de esta persona está desarrollado para la disciplina que él maneja y por eso es que es exitoso, por supuesto. Él se esfuerza, entrena y un montón de ondas. Y el cuerpo del otro atleta, lo mismo, en su disciplina.
¿Qué pasa si los cambiamos de disciplina? Los dos truenan. O sea, ¿por qué? Porque toda su complexión está diseñada para ser el mejor en cierta disciplina. Entonces nos damos cuenta que igual hay personas que nacen con el liderazgo, tienen un liderazgo innato y ellos jalan a personas y saben cómo liderar a masas, y hay otras que lo van desarrollando. Lo mismo es con los hábitos. Hay quienes que tal vez tienen la disciplina porque sí, así nacieron, son muy disciplinados. Ya vemos quién es presente, la vamos desarrollando con el tiempo. ¿Y cómo la vamos desarrollando? Creo que estos consejos son fundamentales, ¿verdad? El hacer obvio qué hábito quiero desarrollar, como lo venía leyendo Julio, y justo ahorita se me bloqueó el teléfono. Atractivo, hacerlo sencillo atractivo y satisfactorio. de memoria, chicas. No, en mi agenda. Chica, no de me memoria. alcanza para un iPad, pero tengo una agenda. Buenísimo, gracias a Dios por la agenda. Hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo obvio. Tengo que buscar... Dale. De esas 4 leyes, ¿cuál crees vos, en lo personal, que podría ser la que más te impactó? Ay, no hubo ninguna que me haya impactado más. Lo que pasa es que creo que todas son... Una necesita la otra, fíjate. ¿Y vos? Yo creo que el punto principal es hacerlo obvio, ¿sí? Ok. Porque al final muchas cosas... Miren, esto obvio. El punto es de que mucho de nosotros dice, yo soy así, ¿sí? Y cuando nosotros nos creemos esto, que es lo que hablábamos con Diego, creo que en el primero o segundo episodio, que hay un sistema de creencias detrás de todo hábito, ¿sí? El primero. Entonces, el hecho es de que al final cuando nosotros, por ejemplo, es que yo soy impuntual, ¿va? Es que yo duermo más. O sea, hay un sistema de creencias. Entonces, si no lo haces obvio, si no sabes de que está mal, o sea, de que tu sistema de alimentación está mal, que tu sistema de dormir, o sea, está mal, que no está bien que pases hasta las 2 de la mañana viendo series, por ejemplo, y no lo aceptas, no lo haces obvio, como lo dice el ¿cómo se llama? El autor. Al final no vas a poder hacer cambios. Básicamente viene, si lo llevamos a la palabra de Dios, que todo tiene que ir al filtro, es cómo hacer, como nosotros ser unas personas de que acepten realmente de que nosotros somos pecadores. Vos, hubo el ejercicio que proponía el autor, me encantó. Dice, cuando vayas a hacer algo que vaya en contra de tus hábitos, nombralo, por decirte, quiero comer bien. Entonces, que diga, me voy a comer estas papas fritas o papas, lo que sea. Que con extra sal, extra grasa. Solo decirlo. Ahora imagínate, traigámoslo al pecado. Ahorita voy a fornicar. En este momento voy a ver pornografía. Es válido. En este momento voy a adulterar. O sea, solamente con que vos empeces a mencionarlo, ya tenés la gran barrera, ¿verdad? Cuando en este momento voy a mandar un mensaje a una persona que no es mi esposa. En este momento voy a mentir. Sí. O voy a hacer una mentira para que me salga un negocio. Solamente con mencionarlo, creo que te trae a la realidad del pecado que estás cometiendo. No que si no lo haces, nunca... Perdón. Saber de qué juego de palabras iba a usar, ¿verdad? No, es que mira, pues, te estás complicando. Todo termino. Tienes que hacerlo sencillo. Sencillo. Uy, chica, espérate, vamos a revisar. Ese es el que te pegó más a vos, ¿verdad? Hacer la vida sencillo. No que si yo lo digo, vaya a dejar de pecar siempre. Porque seguramente tal vez estamos tan cegados por el pecado que diga, voy a fornicar. Cauterizar la conciencia. Sí, voy a fornicar. ¡Hala! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué bien por mí! Puede que sea el punto. Pero en algunos casos puede que el mencionar las cosas te ayude a caer en cuenta de lo que vas a hacer. Algo tan sencillo como mencionar el hábito o el pecado te puede ayudar a evitar el cometerlo. Sí, yo les voy a ser bien sincero. Basándonos en estas 4 leyes, a mí el hacer las cosas sencillas creo que es la que más me marca. Por supuesto, una depende de la otra, una ayuda a la otra. Pero en lo personal me hace mucho clic el hacer las cosas más sencillas. Por ejemplo, yo tengo un mal hábito y es que me duermo muy tarde. Entonces eso me hace difícil el siguiente hábito, que es levantarme temprano. Entonces alguien puede decir, bueno, ya es obvio que estoy durmiendo mal, ¿verdad? Entonces, no, me voy a acostar a las 7 de la noche. Es imposible, pues. Tenemos responsabilidades, tenemos compromisos y tenemos una conducta, un sistema ya programado en nuestro cuerpo que nos hace imposible el poder hacerlo de primas a primeras. Pero si normalmente yo me estoy durmiendo a las 10 de la noche, bueno, me voy a dormir a las 9. 1 hora menos. Y es 1 hora más de sueño,
una hora que me permite a mí poder disfrutar las etapas de mi descanso y me van a hacer mi día mucho más fácil. Entonces, el hacer las cosas sencillas que pareciera no tan importante es lo que va a dar un resultado final. Los pequeños hábitos, los hábitos atómicos. Yo voy al hecho de que tenés que cambiar el sistema de creencias que tienes establecido, si no, dura un rato. Como lo que decía el autor, es como el avance de enero. Así como, no, voy a arreglar mi cuarto, me voy a levantar temprano y voy a hacer cambios en mi vida. Todo pasa en enero, pero el problema es que como no tenés un cambio del sistema de creencias detrás de vos que digas, ¿por qué sí tengo que levantarme temprano? O sea, o ¿por qué sí tengo que comer bien? Date cuenta que las personas que cambian el sistema de alimentación normalmente lo hacen cuando un doctor le dice, te vas a morir. O sea, normalmente le dice así como, mira, si seguís en esta línea, te vas a morir. O sea, entonces él dice, bueno, ya no como sal porque... Ya hay un castigo. Ya hay un castigo. Sí, o sea, como tal. No lo hago. Me gusta, pero no lo hago porque me voy a morir. Pero llegaste hasta este momento. Es cambiar tu forma de pensar, tu sistema de creencias. Exacto. Lo mismo pasa cuando venimos a Cristo, lo hemos hablado. Creo que lo mencionábamos ahí sí en otro episodio, ¿no? Con vos. Que el tema es cómo impacta cuando yo dejo de verme de la misma manera que me veía antes. Que yo soy impuntual, yo soy pecador, yo soy mentiroso. Pues, pero si en mi familia nunca ha pasado nada bueno y y empiezo a verme como un hijo de Dios. Y empiezo a verme como alguien que Cristo murió por él y me pongo en el lugar de soy un hijo de Dios y ahora mi forma de actuar es diferente. Yo ya no soy la persona que era antes. Me cuesta, por supuesto. Sigo luchando, por supuesto. No es que de la noche a la mañana ya no me den ganas de pecar. Me siguen dando ganas de pecar. Pero ahora cambia mi forma de pensar, cambia a quién quiero agradar y empiezo a actuar de una manera diferente. Lo mismo es con los hábitos. O sea, ya no me veo como... Es que yo soy alguien que de vez en cuando hace ejercicio. Yo me veo como alguien saludable. ¿Cómo actúa alguien saludable? Alguien saludable se levanta temprano o se levanta a cualquier hora y hace ejercicio tantas veces a la semana, come bien, deja de comer ciertas cosas que no le van a hacer bien. Cambia mi forma de verme. ¿Cómo se ve a alguien cristiano? ¿Cómo se ve a alguien que tiene la altura del varón perfecto que es Cristo? Puchis, alguien que actúa como Cristo, deja de mentir, hace negocios bien, paga sus impuestos, va a votar, utiliza sus derechos, cumple con sus obligaciones. Y entonces cambiamos nuestra forma de pensar y eso nos ayuda a cambiar de una manera de vivir y cada día ser más como Cristo. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, muy difícilmente vamos a poder lograr en el tiempo tener la misma manera de actuar. Porque si no, tenemos una emoción, viene una actividad, viene cualquier actividad bonita y me siento bien y mira, hoy sí prometo que voy a dejar de hacer esto y empezás con buenas intenciones y lo empezás a hacer, pero a los 2 meses se te acaba la emoción y otra vez vuelves a lo mismo. Y luego venís a otra actividad y te das cuenta que solo vas de actividad en actividad, pero no cambió tu mente. Y en realidad tu corazón sigue estando en el mismo lugar. Simplemente que se inspira un poquito y luego gana. Se inspira y luego gana. Y el autor hacía alguna mención en la conclusión del libro. Decía, no somos nosotros el problema, ¿verdad? Sino es el sistema. Y no podremos cambiar los hábitos que estamos teniendo hasta que cambiemos nuestro sistema. La Biblia lo dice de esta forma: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito hacer un cambio en mi sistema interior para que pueda cambiar mi entorno. De lo contrario, voy a hacer pausas, voy a hacer de repente un pequeño giro en la carretera, pero voy a llegar al mismo lugar. Y Albert Einstein, no sé si así se pronuncia, decía, es imposible o es completamente loco pensar que una persona va a obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Exacto. Yo creo que es una conclusión muy buena. Incluso el autor habla sobre una parábola, no es parábola, sí, una paradoja. La paradoja de Sorties o Sorietes, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Que el hecho que dice que si entregas como una montaña de monedas. Una torre de monedas. Una torre de monedas, de 10 monedas, se la das a una persona
pues no puedes considerar que esa persona es rica. Pero si lo haces constantemente durante el tiempo, llegará un momento que vas a tener que aceptar que esa persona es rica. A lo que quiere llegar con esto, porque él decía el 1%. El 1% no tiene validez, dice, sino el 1000%. ¿A qué quiere llegar con esto? Que los hábitos en general van a llegar a tener resultados de lo que nosotros queremos, pero en el tiempo. O sea, no es algo que vas a hacer hoy, no vas a hacer mañana. Si querés ver en tu alimentación, en tu cuerpo, un resultado de tu alimentación, no va a ser hoy, no va a ser mañana, ni siquiera va a ser este año. Tal vez ser en 2 o en 3 años. E igual en la forma en que dormimos, leemos o hacemos lo que queremos hacer. Es la vida del cristiano. La Biblia dice que la vida del justo va en aumento hasta que llega a ser perfecta como el día, ¿sí? Quiere decir así, vamos poco a poco, paso a paso. El punto no es regresar o quedarnos estancados, sino va para arriba hasta llegar al punto que es el varón perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, y que alcanza toda su plenitud, y la importancia es dar un paso por muy pequeñito. Mira, es mejor leer medio párrafo que no leer. Es que hoy ya no me dieron ganas de leer, mejor no hago nada y me voy a dormir. Aunque sea, léete medio párrafo de una página. Es mejor hacer 5 minutos de ejercicio que no hacer ejercicio. Total. Es mejor venir a la iglesia, y miren, no me vayan a odiar, ¿verdad? Pero es mejor venir a la iglesia aunque no tengas ganas, que quedarte en tu casa y decir, ¿pero y para qué fui si no tengo ganas? Por supuesto. Y el objetivo es poco a poco vas a generar el hábito, y si seguís viniendo a la iglesia seguramente va a cambiar tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de ver las cosas. Ya no vas a actuar de la misma manera. Tal. Y esto habla mucho de intencionalidad. Por ejemplo, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero hay momentos en los que algún amigo o alguien te escribe y te llama y tal vez no querías hablar con esa persona, pero lo querés, lo amás, es importante para vos y apartás un tiempo para construir relación con él. Y es exactamente lo mismo con Dios. Necesitamos apartar un tiempo, aunque a veces nuestro cuerpo no se sienta de ánimo para poder hacerlo. Entonces, esos pequeños momentos van a fortalecer nuestra relación con el Señor, y cuando estemos atacados, cabizbajos, meditabundo, vamos a tener ya una relación construida y nos va a ser mucho más fácil hablar con Dios que cuando pasamos muchísimo tiempo sin haberlo hecho y cuando lo necesitamos querer hacerlo. Sí. Yo creo que al final lo importante acá es que no lo dejemos de hacer, ¿sí? Y aunque hayamos fallado alguna vez, lo retomemos otra vez, ¿sí? Sí. Algunos dicen, por ejemplo, con lo de las dietas, lo he escuchado, no porque seamos pesos pesados, pero No, lo he escuchado que al final uno dice, bueno, estoy en una dieta, pero ahí fallé, va. Entonces, como, ya no lo pude hacer. Bueno, ahí se queda. ¿Qué dicen? No importa, o sea, retomarlo, seguí. Igualmente en nuestra vida cristiana, en la oración. Muchos empezamos, vamos a orar, oro 1 hora, pues oraste 15 minutos, 10, 2, 1 minuto, y ahí dije, es que ¿para qué oro? Entonces, el problema es de no lo dejes. Si lo dejaste hacer una semana, retomarlo. Solo volverlo a hacer hasta que sea parte de tu vida. Sí. Porque solo así vamos a tener resultados. Y no va a ser en el inmediato, sino en el constante. Y uno de los más grandes referentes para los norteamericanos, Martin Luther King Jr., dice una frase que es muy conocida hasta hoy. Dice, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Y esta frase hoy por hoy sigue sonando igual de fuerte que cuando lo dijo por primera vez. Y es que tiene mucha razón, porque muchas veces pensamos que porque no vamos corriendo o a la velocidad de alguien más, no estamos haciendo lo correcto. Y tenemos que entender que el tiempo de Dios para cada uno de nosotros es distinto. El tiempo de Dios para Julio no es el tiempo de Dios para David, ni para Diego. Entonces, comprendiendo esta verdad de parte de Dios, yo entiendo que voy avanzando, no importa a qué velocidad, pero voy avanzando. Y eso es lo más importante. Pablo dice en Corintios que cuando corramos, no corramos sin rumbo, solo por correr, ¿sí? Sino tengamos un propósito hacia a dónde vamos. El objetivo es no solo caminar por caminar, sino a dónde quiero ir. Claro. ¿Cómo me veo yo? Ese es el punto. O sea, ¿cómo quisiera yo terminar este año? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este año para terminar
en peso, en vida, yo qué sé, ¿sí? En mi vida incluso cristiana, ¿cómo quisiera hacerlo? Si no hacemos ese cambio, al final yo puedo decir, han pasado 36 años desde que yo vine a este mundo, ¿sí? ¿Estoy en el lugar que quiero? Pues personalmente le digo no, sí. Pero si yo no dimensiono a dónde quiero llegar, siempre voy a decir quiero ser mejor, pero ¿cuál es mi mejor? O sea, no voy a ser como Michael Phelps, pues, o sea, nunca voy a tener el cuerpo que él tiene. Primero porque él nada todos los días, ¿sí? Pero si y yo... luego te salen como 20 centímetros o más. 20, como una cuadra. Pero lo que le quiero decir es de que si no dimensionamos qué persona quiero ser yo, entonces vamos a correr, como dice Pablo, sin rumbo. Tenemos que correr con rumbo, hacia dónde vamos. Y aunque vayamos paso a paso o incluso caminando, algún día vamos a llegar a la Pero mira, pues simplifiquémoslo. ¿Cómo es? Hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo. ¿Cuál es el propósito del cristiano aquí en la tierra? Porque a veces nos quedamos así como, es que yo no sé cuál es. Recordate que nosotros fuimos creados para la alabanza del nombre del Señor. Amén. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¿Quiere decir que todos tenemos que sentarnos y formar un coro y cantar? No, ¿sí? Fuimos creados para la alabanza del nombre de Dios y yo puedo alabar a Dios, puedo adorar a Dios en medio de lo que yo hago todos los días. Si soy un músico, puedo adorar a Dios. Si soy un escritor, puedo adorar a Dios. Si soy un doctor, puedo adorar a Dios. Si soy un abogado, y pongámosle el nombre que sea. En la profesión en la que yo me dedico, yo puedo adorar a Dios, por supuesto. Entonces tengo que tener claro que todos los días de mi vida aquí en esta tierra, yo puedo adorar el nombre de Dios siendo un mejor ciudadano, siendo responsable, siendo respetuoso, cumpliendo con las leyes. O sea, todo lo moral, lo cívico que haya, si yo lo voy cumpliendo, soy un mejor cristiano. Hagámoslo sencillo. Dale. Es que en esta línea me acordé de un comentario que leí de ese versículo exacto. Porque decía, ¿cómo es que podamos alabar? O sea, la alabanza lo decías vos, no es para que hagamos un coro, pero todo lo que hagamos como alabanza. Pero el autor de ese comentario decía, cuando tú haces bien las cosas, cuando eres un buen abogado, cuando eres un buen doctor, cuando eres un buen ingeniero, las personas van a reconocer eso. Claro. Entonces, cuando reconocen eso, tú puedes llevarlo hacia, es porque yo lo hago para Dios. Entonces, las personas van a reconocer y a alabar a Dios porque por Él fue que tú hiciste eso. Claro. Básicamente lo que hizo Nabucodonosor. Reconocer quién era el Dios. Exacto. ¿Sí? De Sadrach, Mesach y Abednego por lo que ellos hicieron. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el comentario decía, llegamos a ese punto de alabanza porque hacemos las cosas que Dios nos puso a hacer en este mundo de la mejor manera. Exacto. Y eso sirve de alabanza para Él. Y es que yo creo que un buen doctor puede honrar a Dios, por supuesto. Y hay abogados que honran a Dios. Y poner el nombre que querrás a la profesión, que honran a Dios, haciendo bien su trabajo. Por eso, regresando, hagámoslo sencillo. A veces venimos y es que yo quiero ver el plano, el propósito de Dios para mi vida. Pero el propósito de Dios para la vida de todos nosotros es que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento, es el deseo de Dios. Y el propósito es que fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¿Cómo puedo entonces alabar a Dios? Siendo un mejor estudiante. ¿Cómo puedo ser un mejor estudiante? Con buenos hábitos de estudio, con buenos hábitos de sueño, con buenos hábitos de alimentación. ¿Cómo puedo ser un mejor papá? Con buenos hábitos y ver qué le sirve a mi hijo. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? Mejorando mis hábitos. ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Y así nos vamos en todo en lo que nos desarrollamos y definitivamente volvemos a la fuente, a Cristo. ¿Cómo puedo ser un mejor hombre o una mejor mujer? ¿Cómo pueden ser una mejor mujer o... Puches, estoy diciendo trabalenguas. ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Gracias. Uh-huh. Tengo a Cristo, que es el estándar. Veo a Cristo y veo cómo actúa Cristo, cómo se desarrolló Cristo. Empiezo a actuar más como Él, definitivamente voy a ser mejor. Definitivamente voy a hacer mejor mi trabajo y definitivamente voy a honrar y adorar a Dios en medio de lo que sea que haga. ¿Saben? Quiero contar una experiencia porque, pues, al final creo que aprendemos del ejemplo del mismo autor. Y qué bonito es poder enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, seguramente saben que en Reacción tenemos un ministerio de hombres, se llama Legado, y dentro del cual tenemos una actividad que es épica y es el reto Cima. Y recuerdo que, pues, se me ocurren ideas que a veces parecen buenas, ¿verdad?
pero con el tiempo te das dando cuenta que tal vez no eran la mejor. En este caso no aplica, pero les dije, bueno, subamos en la Catenango, ¿verdad? Y nos dispusimos a hacerlo. Y te pregunto, Diego, ¿en cuánto tiempo subiste vos en la Catenango? No me recuerdo. Aprox. Creo que fueron como 6 horas, más o menos. 6 o 7. Y aquí viene la historia, ¿sí? Y aquí viene la enseñanza. Dios me permite hoy estar al frente del ministerio, pues, ¿verdad? Y ser el líder delegado. Y empezamos a subir y cuando ya llevábamos 2 horas, yo dije, ya estamos sobándole el cráter al volcán, ¿va? Y no era para nada cierto. O sea, a Diego le tomó 6 horas subir el volcán, pero a mí, yo no sé si vos lo sabías, me tomó 12 horas subir el volcán. Entonces, llegó un momento donde me di cuenta que mis piernas ya no tenían fuerza. ¿Te abandonaron? Y yo tenía que tomar una decisión. Vi a muchos caer, ¿va? Cayeron 1,000 y 10,000, ¿va? 1,000 y 10,000. Pero voy a enfocarme en mí en este momento. Y como líder dije, qué mal que no llegue, ¿va? Entonces empecé a dar pasos muy pequeños. Y esto es de verdad muy cierto. Y eran pasos que avanzaba mi pie la mitad del otro pie. Y lo hice así, sin parar, hasta llegar al cráter, ¿verdad? O al punto donde nos íbamos a reunir. Pero a Diego le tomó 6 horas, a mí me tomó 12 horas, pero los dos llegamos al mismo lugar. Uh-huh. Y los dos vivimos la misma experiencia. Y los dos rozamos las nubes con la mano y los dos salimos de ahí bendecidos por Dios increíblemente. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con esto? Nosotros podemos ver que en la vida otras personas nos van a sacar ventaja. Podemos ver que alguien compró su casa y ya la pagó. Podemos ver que alguien cerró la universidad, se graduó, ya va por el 2º doctorado. Y vos ni siquiera has terminado 6º perito. ¿Sí? Ya tenés 45 años y no lo has terminado. Entonces, aunque parezca difícil y aunque sea mucho más fácil abandonar el sueño, ¿sí? O abandonar el hábito que no tenemos hoy, siempre va a ser mejor avanzar, aunque sea en muy pequeños pasos. Y me llena de satisfacción poder decir, estuvimos juntos allá arriba, pues. Y llegamos y oramos, nos postramos y vimos la gloria de Dios, pero pensé en abandonar muchas veces. Pensé en no seguir avanzando, por supuesto. Pero al final, el decidir que no me importara que algunos se rieran, algunos pasaron riéndose en cuenta Diego, qué por cierto. Onda, algunos otros ni siquiera sabía que estaba pasando. Algunos otros pensaron que no iba a llegar. Sin embargo, el enfocarte hacia lo que querés llegar o hacia dónde querés llegar va a ser más fuerte que el ruido que hay a tu alrededor. Y dice una frase, el hecho que a ti te esté costando más tiempo no quiere decir que no lo vas a lograr. Exacto. Yo creo que es importante eso porque muchos nos desesperamos por el hecho de la cultura en que vivimos, que todo es tan inmediato ahora que creemos que como ya pasó el tiempo no lo vamos a llegar a conseguir. Y yo creo que es importante que ahora los que nos están escuchando, viendo, pues empiecen a tomar y a retomar cosas que habían dejado. Tal vez el hecho de tu vida cristiana que la has dejado a un lado, el hecho de tal vez la universidad o buscar un mejor trabajo, no lo sé. Pero es importante entender que si no es que lo estés logrando, no quiere decir que no lo vayas a hacer. Uh-huh. No lo vas a hacer si no lo estás haciendo. Yo creo que es importante el reforzar 2 temas. El primero es que todos tenemos cualidades diferentes y fuimos diseñados para cumplir o transitar ciertos caminos diferentes. Y no puedo... ¿Te recuerdas? Ahorita vino a mi mente una vez que tuvimos una conversación que estabas frustrado por tema de estudios. Sí. Y yo te decía, mira, no puedes compararte a otras personas porque tu realidad fue distinta. Y eso es de tenerlo claro. Yo no puedo compararme a la realidad de otras personas. No puedo. Fuimos totalmente distintos y tengo que ser consciente de la realidad en la que vivo, en primer lugar. Segundo lugar, tengo que estar consciente que hay consecuencias de mis malas decisiones, ¿sí? Eso es claro. Pero también hay consecuencias de mi pecado y del pecado de otras personas. ¿Qué puedo hacer
por las consecuencias del pecado de otras personas, pedirle a Dios que me ayude, que perdone, que mi corazón esté sano y darle. Con las malas decisiones que yo cometí, dar la cara, retomar y empezar rutinas para poder tener buenos hábitos. Lo importante es retomar, como lo decía Julio. Si yo tenía un buen hábito y lo dejé de hacer por cualquier razón, es importante que yo retome y empiece otra vez a hacer las cosas con pasos pequeños, como los que vos mencionabas, pasitos pequeños, que me van a ayudar a alcanzar la meta. Puede que me tome más tiempo del que quería, seguramente. Puede que yo quería a mis 22 años tener 3 maestrías y 2 doctorados, pero voy por mis 32 y a duras penas voy cerrando la U. Pues entonces la cierro y luego termino este ciclo y luego busco culminar. Lo ideal es cerrar ciclos, porque si no cerramos ciclos no vamos a ser consecuentes en más áreas de nuestra vida. Lo importante es cerrar ciclos, ser consecuentes, y si lo traemos a la vida del cristiano, saber que no somos perfectos. Estamos en la búsqueda de ser perfectos, en el camino, como lo mencionabas, Julio, del justo, que va cada vez en aumento, hasta que el día llega a su plenitud. Pero por el momento nos cuesta. Seguimos cometiendo errores. Seguimos haciendo cosas que no queremos hacer. Seguimos teniendo conversaciones en donde vos dirás, otra vez con estas, Diego. Y tal vez yo diré, otra vez con estas, Julio. Pero es parte de la vida. Para eso necesitamos una comunidad. Una de las cosas que mencionaba el autor es que es importante juntarnos con personas que tienen el hábito que yo quiero mejorar. Si yo sé que a mí me cuesta el aprendizaje de la palabra, me junto con pesos pesados que saben mucho de la palabra y empiezo a aprender más, ¿sí? Y así lo vemos con otros temas. Empiezo a tener una comunidad que me soporte, que me ayude. Fíjate que en ese punto, al hecho de poder nosotros tomar lo que está acá, este material, y poder usarlo, quisiera como que pusiéramos clave en los 4 puntos, ¿verdad? En el hecho de hacerlo obvio, por ejemplo, a veces es complicado. Lo voy a decir, yo estudié comunicación y diseño, ¿sí? Quiere decir que la carrera va en 2 líneas, ¿sí? Tanto comunicación, que es lo que mi hermano Diego trabaja todos los días, y diseño, que es el área donde yo pues tengo más expertise. Pero el hecho que yo estudié 5 años, la mitad de comunicación, a mí me costó aceptar de que soy malo comunicando mis ideas, ¿sí? Porque decía yo, no es posible en este punto, porque al final si yo estudié para esto, debería hacerlo bien, pero definitivamente no lo hago bien, ¿sí? Y a mí me caía mal, ¿sí? Porque, y hasta el día de hoy todavía me molesta, la verdad, pero yo acepté en mi vida que yo no soy bueno comunicando muchas veces mis ideas y que tengo que tener gente que me rodee, que me ayude para que pueda mejorar en este punto. Lo digo yo porque es muy obvio decir, es que a mí me cuesta levantarme temprano. Es que pues yo soy indisciplinado para comer. Pero tal vez no puedes decir, mira, a mí me cuesta realmente con este pecado o lo otro. Ahí cuesta un poco, ¿verdad? Pero uno tiene que ser humilde y reconocerlo. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo. ¿Cómo lo hacemos atractivo? Yo quisiera que podamos nosotros verlo hoy y decirlo. ¿Cómo puedo hacerlo atractivo? Porque si no es atractivo, no va a ser un cambio. ¿Cómo logro llegar a ese punto para que podamos nosotros de verdad de todo corazón empezar a hacer cambios como tal? Claro. Haciendo un ejemplo de cómo hago atractivo el hábito que quiero adquirir, creo que podemos buscar la creatividad que Dios puso dentro de nuestro corazón. Y en medio de lo que estamos haciendo, buscar qué es lo que nos gusta. Por ejemplo, si a mí me preguntas, a mí no me gustan las bebidas calientes, excepto el café, ¿verdad? De ahí, cosas tibias, cosas calientes, no. Entonces, cada vez que tomo agua tiene que ser fría, ¿verdad? Entonces, siempre meto en la refri bebidas o botellas pequeñas para disfrutar terminarme una botella. Y me da satisfacción decir, bueno, ya me terminé una. Después me voy a terminar otra y tal vez otra más. Entonces, hago el beber agua algo atractivo para mí. Y eso lo mencionábamos en los podcasts anteriores, pero vale la pena volverlo a mencionar porque de algo tan sencillo como esto podemos obtener una idea de cómo hacer más atractivo lo que estoy buscando en mi corazón. Mira, y también viéndolo en la vida del cristiano, seguramente hay cosas que no son atractivas. Por supuesto. El pecado
Lo disfrutamos, muchachos, es atractivo. O sea, es atractivo. Pero es mejor estar en Cristo. Y cuando ya conocemos a Cristo de una manera diferente, intimamos con Él, nos damos cuenta que el pecado es nada a la par de Él. Y realmente mi corazón se voltea a Él. Para la vida del cristiano, aquí el cambio es mi mente. ¿Y cómo cambio mi mente? ¿Cómo cambia mi identidad? Teniendo un encuentro con Cristo. Y hasta el momento que yo no tengo un verdadero encuentro con Cristo, muy difícilmente voy a poder cambiar algunas cosas. Seguramente voy a hacer una que otra cosa buena, una buena acción por aquí, una por allá, pero hasta que no tengo un encuentro con Cristo y no cambia mi mentalidad, voy a seguir viendo atractivo el pecado. Voy a seguir disfrutando y deleitándome en el pecado más que en el Señor. Y el punto aquí es, ¿dónde está mi deleite? Sí. ¿Está en Cristo o en el pecado? Y la siguiente ley es hacerlo sencillo. Y hablamos, creo que ya bastante sobre hacerlo sencillo y hacerlo práctico, hacerlo fácil, hacerlo lo más rápido posible. Hablaba Andrea de si vas a ir al gimnasio, empieza con ponerte los zapatos, pues. Empieza con salir a correr un poco, hacerlo sencillo. No quiero que nos detengamos mucho en esto, pero quisiera que nos enfoquemos en hacerlo satisfactorio. ¿Cómo haces tu hábito satisfactorio? Yo considero que hacerlo satisfactorio es como lo que vos decís, hacerlo en pequeñas etapas, ¿verdad? Porque puedes decir, quiero llegar a ser cuadrado, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer eso? ¿Sí? Como 2 días. No, sí, el único referente que tenemos nosotros acá es nuestro amigo Tato, ¿verdad? Él es el único. No, tenemos más personas, pero... Yo voy a decir que Tato. Entonces, básicamente, pero si vos le preguntás, yo tengo 14 años de conocerlo, que él siempre va al gimnasio. Siempre. Entonces, el punto es de que llegar hasta ese punto va a ser un poco complicado. Pero si vos te pones pequeñas metas satisfactorias, decir, mira, lo logré, hoy fui 15 días al gimnasio, puedo lograr hacer esto, ahora veo los frutos de haber terminado un libro. Las aplicaciones, ¿cómo se llama? Nos ayudan un montón. Yo tengo la aplicación pues aquí en la tablet que me dice, por ejemplo, me tira un satisfacción, ¿verdad? Sí, lograste hoy leer 2 horas, qué bueno. Buenísimo. Entonces eso te hace como, me siento más lector, cosas así. Y yo quisiera que hoy pudiéramos concluir con algo bien importante, ¿sí? Las 4 leyes, hazlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Pero hay una frase que me impactó, y es que el éxito no es un objetivo, o la línea de meta a cruzar, sino que es un cambio, un sistema de mejora, un proceso interminable que tiene que refinarse. Entonces, cuando hablamos de que el éxito no es la meta, sino es el proceso. Vuelvo al ejemplo del volcán. Nosotros hubiéramos podido subir en un helicóptero, ¿verdad? Que chilero nos deja ahí en la cima y ahí nos recogen un ratito, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? La cima, qué chilero. Pero esas 6 horas de camino, hablando de Diego, vamos. Pero nosotros 12, esas 14. 6 o 12 horas de camino de conversaciones constantes con Dios, de donde Dios tal vez trajo a tu memoria promesas, momentos donde tu corazón fue quebrantado, te hacen entender que no es solamente la cima, sino es el proceso. Claro. Y cuando aprendemos a disfrutar de la primera botella de agua, al finalizar la cuarta, vamos a decir, wow, ¿sí? El éxito lo tuve desde mi primer botella de agua. Cuando me levanto temprano y empiezo a ir al gimnasio y disfruto cómo me siento al final del día, ya no como que soy un garrote, ¿verdad? Sino que me siento un gordito libre, pues, ¿verdad? Voy a empezar a disfrutar mi proceso y a hacer valer mi tiempo en el gimnasio. Uh-huh. Cualquiera que sea el hábito que estamos desarrollando hoy, yo quisiera que ahí donde estás puedas realmente tomarte el tiempo de poder valorar el proceso que estás viviendo. Porque el éxito no solo lo vas a obtener al final de haber obtenido el hábito, sino durante ese proceso. Así que hoy creo que ya hemos llegado al final de este tiempo y quisiera que ustedes pudieran tener la oportunidad de despedirse y compartir las últimas palabras de sabiduría cósmica, espiritual, que nos vamos a llevar en nuestro corazón en esta tarde. Yo solo les pido que puedan compartirlo y
les hago un recuerdo. ¿Qué es lo más que se disfruta cuando estás pensando en un viaje? Es el proceso antes del viaje. Y disfrutemos el proceso, disfrutemos el día a día. Y yo creo que ahí vamos a lograr tener buenos hábitos. Cambiemos nuestro sistema de creencias, nuestra forma de pensar y va a ser más fácil poder cambiar hábitos y cambiar buenas o malas costumbres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Y de verdad, quédense preparados, listos para lo que se viene, porque seguramente este año este podcast va a estar increíble, lleno de sorpresas. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias, Julio. Gracias, Diego. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente podcast.